Bien, buenas tardes. Hoy vamos a ver el eje 1, unidad 2, las células, ¿sí? Eh, lo primero que vamos a ver y lo que tenemos que saber es que en el cuerpo humano adulto hay más de 100.000 billones de células, ¿sí? Las células son las unidades funcionales y estructurales básicas de todo ser vivo, ¿sí? Es el organismo más pequeño que contiene vida. Muchas de las estructuras de las células se repiten en todas las células del cuerpo, algunas tienen mayor cantidad, algunas tienen menor cantidad estas estructuras, pero son similares en la gran mayoría. Aquí vamos a mostrarles, a ver, esta es la imagen que vamos a utilizar para estudiar si la célula, la gran mayoría de estas estructuras, como les dije, se repiten en muchas de las células del cuerpo humano. Para facilitar el estudio, para facilitar el estudio, la célula la vamos a dividir en tres partes principales. Una es la membrana citoplasmática, la segunda es el citoplasma y la tercera es el núcleo. Ambas, esas tres estructuras las podemos ver acá. Eh, Acá tenemos la membrana citoplasmática, este borde, el citoplasma, todo lo que está en el interior, que va desde la membrana citoplasmática hacia el núcleo, y el núcleo es esta estructura redonda que encontramos acá. Bien, bueno, la membrana citoplasmática forma la superficie externa, ¿sí? Y flexible de la célula y va a separar el medio interno del medio externo, ¿sí? Esta membrana citoplasmática es una barrera que es selectiva, que elige o deja pasar algunas cosas hacia el medio interno, y obviamente también permite la salida de elementos o cosas desde el medio interno, de todo lo que está dentro de la célula, hacia el medio externo, que es todo lo que está fuera de la célula. Esto es, como les decía, una barrera selectiva, va a regular el flujo de materiales hacia el interior y el exterior de la célula. Lo que esto va a permitir es que haya un ambiente apropiado para todas las actividades de las células eh, dentro de la célula, justamente. El citoplasma va a abarcar todos los contenidos de la célula, es decir, todo lo que se encuentra dentro de la membrana citoplasmática, y va desde la membrana citoplasmática hasta el núcleo, ¿sí? Todo eso que se encuentra es eh, citoplasma. Va a tener dos componentes, uno es el citosol y otro es el organulo. El citosol es la porción líquida del citoplasma, que también se denomina líquido intracelular. Tiene agua y solutos disueltos, como sodio, eh, potasio, glucosa, pueden tener disueltos. Y sobre este o dentro de este citosol se encuentran los organulos, que son pequeños órganos, cuyas funciones son específicas y cada uno tiene distintas formas. Algunos ejemplos de los organulos van a ser, si los podemos ver en esta imagen, la mitocondria, el retículo endoplasmático rugoso, el complejo de Golgi, bueno, peroxisomas, retículo endoplasmático liso, lisosomas, ¿no? Todos esos son eh, parte de los orgánulos que se encuentran flotando en este citosol, ¿sí? En este líquido intracelular. Y por último tenemos el núcleo, que es un organulo grande que contiene la gran mayoría del ADN, ¿sí? Que se denomina ADN y su nombre es ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Es toda la información genética del individuo. ¿Sí? Dentro de cada núcleo tenemos
cromosomas y cada uno de ellos alberga una molécula única de ADN que está asociada con varias proteínas y tienen genes, lo vamos a ver un poquito más adelante, y de esta manera se controlan así todos los aspectos relacionados a la función y a la estructura de la célula. Una célula contiene la totalidad del ADN, excepto si es célula, un gameto. Una célula de la piel, del pelo, del hígado contiene el ADN que permite que el individuo sea un individuo. ¿Sí? La totalidad de la información genética se encuentra en esa célula. Bien, vamos a ir estudiando parte por parte. Lo que vimos fue como eh, un pantallazo. Vamos a ver ahora específicamente la membrana citoplasmática. ¿Sí? Como les había dicho, es una barrera flexible, pero resistente que va a rodear y contener el citoplasma de la célula. Se suele describir con lo que se llama modelo de mosaico fluido, que es esta imagen que tenemos acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es rígida, ¿sí? No es una pared rígida, sino que tiene la capacidad de deformarse, ¿sí? Y acomodarse según lo que vaya necesitando. De esta manera es más una especie como de mar de líquidos que está en permanente movimiento. ¿Sí? Donde tenemos algunas proteínas que flotan ahí con libertad, como si fueran un témpano de hielo, y hay otras que están ancladas en lugares específicos de este mar, que se asemeja como si fueran islas dentro de este mar de proteínas. Se llama membrana lipídica o bilipídica, ¿sí? Contiene, si ustedes lo ven acá, cabezas de fosfolípidos. Esto tienen que ir y repasar eh, todo lo que era en base físico-químicas, todo lo que eran las estructuras. Tenemos los fosfolípidos, miren acá, con sus capas, con su cabeza, y tenemos glucolípidos en el centro también. Bien. Como les decía, se llama bicapa lipídica, son dos tipos son dos capas que son prácticamente similares, que se encuentran como si fueran espalda con espalda o yuxtapuestas. Esto es lo que vemos acá en esta imagen, están las cabezas por dentro y por fuera, y acá tenemos como una especie de pelitos, ¿sí? Que vamos a ir viéndolos bien. Eh, Ambas conforman lo que se llama la bicapa lipídica. Bien. Como les dije, son dos capas que están juxtapuestas y tienen tres tipos de moléculas: fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. El 75% de la capa de los lípidos de la membrana son eh, son fosfolípidos, es decir, que son lípidos, grasas, que contienen un grupo fosfato. El resto de los lípidos están representados por colesterol, con un grupo oxidrilo y varios glucolípidos. Esta disposición o esta forma la tienen debido a que la parte lipídica, ¿sí? Son antiopáticas, es decir, repelen el agua. Por lo tanto, tienen partes polares y no polares. La parte eh, de segmento polar, ¿sí? Es aquel que contiene el fosfato y es hidrófila, y los segmentos no polares están formados por las colas de ácidos grasos que son hidrófobas. Es decir, entonces tenemos los fosfolípidos en las cabezas, ¿sí? Que son eh, hidrófilas, es decir, amantes del agua. Y tenemos las colas, que son estas, que son
están compuestas por ácidos grasos, entre ellas el colesterol, que son hidrófobas, por lo tanto, rehuyen o repelen el agua. Como los compuestos similares se atraen entre sí, los, las moléculas, ¿sí?, se agrupan apuntando sus eh, colas de ácidos grasos, apuntándose unas a otras, y quedan las cabezas de fosfolípidos apuntando para los extremos. Entonces, estos extremos de fosfolípidos que eran amantes del agua, quedan justamente en contacto con el medio acuoso que tenemos dentro y fuera de las células, ¿sí? ¿Por qué? Porque el líquido intra y extracelular está compuesto en su gran mayoría por agua. Por lo tanto, el agua no entra directamente porque no puede atravesar esta zona interna que es hidrófoba, que es una zona no polar. Ahora, como vimos en esta imagen, esta bicapa lipídica, esta membrana citoplasmática, tiene distintas proteínas, ¿sí? Ven que acá tiene un poro o una proteína canal, tiene proteínas integrales de transmembranas, tiene glucoproteínas, proteínas periféricas. Bueno, todas estas proteínas tienen una función y es que nosotros necesitamos que todo aquello que está, todos los nutrientes que están en el medio extracelular, entiéndase glucosa, eh, también puede ser insulina, no solo nutrientes, pueden ser distintos elementos. Glucosa, insulina, un antibiótico, eh, un corticoide. Necesitamos que ingresen dentro, ¿sí?, de la célula. Por lo tanto, como esos elementos no pueden simplemente venir y atravesar esa pared celular, deben hacerlo a través de distintas proteínas que se encuentran en la membrana, que son quienes permiten que un elemento pase o no. Y ahí es donde entran las proteínas de membrana, ¿sí? Tenemos distintos, y ahora vamos a ir viendo, y ustedes los pueden ver también en el material que ustedes tienen. Estas proteínas de membrana van a permitir, ¿sí?, el paso de algunos elementos. Eh, estas proteínas se pueden acomodar para formar, por ejemplo, canales iónicos. ¿Qué va a ser? Un canal que va a permitir que un ión, sea cual sea, por ejemplo, potasio, pueda fluir hacia adentro o hacia afuera de esa membrana. La gran mayoría de estos iones, de estas proteínas de membrana, son específicas para un tipo de ion, es decir, un, un canal iónico para potasio, un canal iónico para calcio, un canal iónico para sodio. ¿Sí? Son esta especie de poros que permite que pase. Después hay otras proteínas que actúan como transportadores. Esto es simplemente un canal, ¿sí? Un espacio abierto gracias a que hay una proteína que abre un canal y permite que ingrese ese ion, ¿sí?, y pueda fluir sin problema y atravesar la membrana. Luego tenemos otras proteínas integrales que actúan como transportadoras, que van a seleccionar o van a permitir de forma selectiva dejar que pase o no una sustancia. Por lo tanto, no va a estar abierto permanentemente este canal, sino es como que lo va a tomar y lo libera dentro de la célula o si vamos a dejar ahora solo este ejemplo, lo toma, la sustancia a transportar la toma y le ingresa. Pero fíjense, acá en el dibujito lo muestra como una boquita que se abre y se cierra, no está permanente abierto. Va a transportar obviamente también sustancias específicas
y va a requerir que se modifique la forma, ¿sí? de esta proteína. Después tenemos eh, las receptoras, ¿sí? Las proteínas receptoras, eh, que van a actuar como sitios de reconocimiento celular. Es decir, cada tipo de receptor, cada tipo de proteína de estas, reconoce y se une solo a un tipo específico de molécula. Un ejemplo es la insulina. Tenemos receptores de insulina que únicamente se pueden unir a la insulina. No se pueden unir a otra hormona, no se pueden unir a ninguna otra cosa, solo se pueden unir a insulina. Después también tenemos proteínas integrales que se llaman enzimas, que lo que hacen es catalizar reacciones químicas que pueden ser en el interior o en el exterior de la célula, o en la superficie interna o externa de la célula. Acá da el ejemplo de la lactasa, que se encuentra en las células epiteliales que tapizan el intestino delgado, y lo que va a hacer es degradar la lactosa, el disacárido de lactosa, sí, la lactosa que se encuentra en la leche. Y eso lo hace específicamente en las células de nuestro intestino. Después tenemos las conectoras, ¿sí? Acá vemos un dibujito, un ejemplo. Estas proteínas integrales, ¿sí? Se encuentran integrales, están incluidas dentro de la membrana. Lo que van a permitir es muchas veces que eh, las células se unan una con otra, las anclan, ¿sí? Van a permitir que las células, por ejemplo, de la piel estén una pegadita a la otra, sin que haya espacios. Y el último ejemplo vendrían a ser los marcadores de identidad celular, que son glucoproteínas, que van a permitir que una célula se identifique como propia o extraña. O un ejemplo es los marcadores de histocompatibilidad, los CMH. Otro ejemplo es el grupo sanguíneo, ¿sí? Todas nuestras células, yo soy por ejemplo A positivo, todas las células de mi cuerpo tienen marcadores para que dicen que mi sangre es A positivo. Si yo me colocan por error sangre B positivo, van a generar una reacción potencialmente mortal. ¿Por qué? Porque no es mi sangre, no es el tipo de sangre que me corresponde, y mi cuerpo lo va a reconocer como extraño. ¿Sí? Entonces, ¿qué permiten los marcadores de identidad celular? Marcar cuáles son células propias y cuáles son células ajenas. Bien. Ahora, la membrana, ¿sí? Esta membrana citoplasmática, tiene una permeabilidad que se llama permeabilidad selectiva. Significa que va a permitir el pasaje de las sustancias a través de ella, eh, pero no va a permitir que pase todo, ¿sí? Algunas cosas van a pasar con mayor facilidad que otras. Perdón. Eh, Hay moléculas polares como el oxígeno, el dióxido de carbono, algunos esteroides, eh, que pasan con mayor facilidad que otros, como el agua o la urea, y hay otros que pasan
forma moderada, como esos que dije, el agua y la urea, y hay otros que directamente no pueden pasar porque o son iones solos o son moléculas polares grandes que no tienen carga eléctrica, como la glucosa. Entonces, ahí sí o sí va a necesitar que haya estas proteínas de membrana que van a permitir el paso de esto. Ahora, esta permeabilidad selectiva, que va a permitir que ciertas cosas pasen, volvamos al ejemplo del agua, lo que hace es permitirle al cuerpo, a la célula viva, mantener las distintas concentraciones de ciertas sustancias de cada lado de la membrana. ¿Sí? Entonces, eh, si yo tuviera mucho dióxido de carbono en el medio extracelular, o tuviéramos con ejemplo con el oxígeno, para que sea más fácil. Yo tengo mucho oxígeno en el espacio extracelular. Necesito que el oxígeno ingrese a la célula. ¿Por qué? Porque en el espacio intracelular yo no tengo nada de oxígeno. ¿Sí? Por lo tanto, el oxígeno que puede atravesar la membrana, ¿sí? Esta membrana selectiva, esta membrana citoplasmática, lo que va a ir haciendo es ir pasando lentamente moléculas de oxígeno hacia el espacio intracelular. ¿Hasta cuándo? Hasta que se igualen las concentraciones dentro en los dos sitios. La concentración de oxígeno extracelular sea igual que la concentración de oxígeno intracelular. Bien, esto sucede, por ejemplo, en la respiración, cuando inhalamos y exhalamos. Y también sucede dentro de las células con el agua. Bien, entonces, habíamos dicho que los gradientes a través de la membrana lo que va a permitir, sí, es que una sustancia química, por diferencia de concentraciones, migre de un lado hacia el otro gracias a esta permeabilidad selectiva de la membrana. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo más específicamente cómo es el transporte a través de las membranas. Porque sí, yo recién les mencioné las distintas, las distintas proteínas de membranas y sus funciones. Bueno, perfecto. Las distintas proteínas de membrana y sus funciones, muchas tenían funciones transportadoras. Y les estoy mencionando los gradientes de concentración a través de la membrana, pero lo que necesitamos ver es cómo es el transporte a través de la membrana. Y este transporte a través de la membrana se divide en dos grandes grupos, en procesos activos y en procesos pasivos. Los procesos pasivos son aquellos eh, que no van a requerir energía de la parte de la célula. ¿Sí? Normalmente no, estos procesos se van a mover a favor de su gradiente de concentración o a favor de su gradiente eléctrico. Y solo va a atravesar la membrana a costa del mismo movimiento que tiene, o la misma energía que tiene esa sustancia. ¿Sí? No va a requerir que la célula gaste energía o aporte energía para que esto ingrese. Eh, un ejemplo, ¿sí? Es la difusión simple. Ahora vamos a ir viendo. Vamos a poner acá. La difusión simple es un proceso pasivo que va a constar del movimiento libre de sustancias a través de la bicapa sin necesidad de que haya una proteína de membrana que lo transporte. Bien, entonces ahí tenemos esta molécula que simplemente atraviesa la membrana, la bicapa. Bien, después tenemos lo que es la difusión facilitada o la difusión facilitada por canales. ¿Qué va a permitir?
que un soluto, por ejemplo, acá tenemos en el dibujito el potasio, que un soluto se mueva a favor de su gradiente de concentración a través de la bicapa, pero gracias a que existe un canal de membrana, ¿sí? Acá, una proteína de canal que permite que salga. En este caso, este canal tiene una compuerta que nos va a permitir que salga o que no salga ese, ese elemento. Esto vendría a ser la difusión facilitada, es decir, facilitada por un canal. Después tenemos la difusión facilitada, pero mediada por transportadores, en donde, volvemos a lo mismo, siempre va a ser a favor de su gradiente de concentración, de donde hay más a donde menos. Un transportador, ¿sí? Una proteína transportador, de membrana transportadora, va a llevar a través de la membrana ese elemento. Acá tenemos, por ejemplo, el transportador de la glucosa. La glucosa, que está en mayor cantidad en el nivel extracelular, se une a ese transportador de glucosa, ¿sí? Y es llevado a través de este transportador hacia el medio intracelular, que significa que hay el citosol. Siempre, en este caso, siempre es a favor de su concentración, es decir, de donde hay más a donde hay menos. Por lo tanto, aquellos procesos pasivos requieren, sí o sí, de que haya más concentración de uno en un lado que del otro. La ósmosis es el último que nos estaría faltando ver de la difusión, de los transportes pasivos, perdón, y es un tipo de difusión que se va a caracterizar porque un solvente se moviliza a través de una membrana con permeabilidad selectiva. Esto va a suceder cuando la membrana es permeable al agua, pero no a ciertos sólidos. Imagínense que acá, esta línea que tenemos acá, tenemos agua con sal, ¿sí? Agua con sodio, y tenemos una línea, una membrana divisoria. En esta membrana divisoria lo que nosotros tenemos es igual cantidad de agua en ambos, pero menor cantidad del soluto en un lado y mayor en el otro. ¿Qué va a pasar? Que en este lado, donde tenemos más cantidad, tenemos más concentrado, acá tenemos más concentrado el soluto, y acá lo tenemos más diluido. ¿Qué es lo que va a hacer esta membrana selectiva? Va a permitir que el agua pase hacia el lado que está más concentrado, con el objetivo de que las concentraciones queden iguales, ¿sí? Fíjense que en este muestran las moléculas más juntitas y ahora acá están más separadas. ¿Bien? Sigamos. Ahora vamos a ver los procesos activos. Los procesos activos, vamos a ver tres. La bomba sodio-potasa ATP o ATP pasa, la endocitosis y la exocitosis. La bomba sodio-potasio ATP pasa es una bomba que lo que va a hacer es expulsar los iones de sodio hacia el exterior de la célula
e introducir los iones de potasio hacia el interior de la célula. ¿Cuál es el tema? Que el sodio está en mayor concentración en el exterior y el potasio está en mayor concentración en el interior. Por lo tanto, yo voy a llevar sodio hacia donde hay más sodio y voy a meter potasio hacia donde hay más potasio. ¿Sí? Lo que va a hacer es mantener la concentración intracelular baja en sodio. Por lo tanto, es un sistema activo porque no va a utilizar este gradiente de concentración, sino que justamente va a ir en contra de ese gradiente de concentración para poder activarse, ¿sí? O para poder trabajar, requiere energía porque va en contra de este gradiente. ¿Qué es lo que sucede? 3 iones de sodio se unen a la superficie interna de lo que se llama bomba sodio-potasio. Esta bomba sodio-potasio, esta unión del sodio, en esta superficie interna, estimula la fijación de adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato es la forma de energía que tienen las células. Y cuando se une, lo que hace es libera un fosfato y se convierte en adenosín difosfato. Y el adherirse el fosfato genera una modificación en la proteína transportadora que hace que se expulsen los 3 sodios que se habían unido inicialmente acá y se modifique la anatomía o la estructura de esa bomba, ¿sí? Y va a generar que 2 iones potasio se unan a esta estructura, porque tienen la forma específica, y los va a ingresar en el momento que estos 2 potasios se unen a la proteína, van a generar que se libere ese potasio que teníamos, ese fosfato, perdón, que teníamos ahí unido, generando que los 2 potasios que se habían unido sean liberados. Bien, entonces, tenemos 3 iones sodio que se unen a la proteína de membrana. Cuando se unen, hace que el adenosín trifosfato se una también a esta bomba, deje un fosfato ahí y se transforme en adenosín difosfato. Esta unión genera modificaciones que produce que se expulsen esos 3 sodios e inmediatamente posterior se genera que 2 potasios se unen. En el momento que los 2 potasios se unieron, se libera el fosfato que teníamos acá y por consiguiente se liberan los 2 potasios. A ver, ¿para qué? Y acá tienen, si quieren después sacarle una foto, ¿sí? Este proceso tiene mucho que ver, y lo vamos a ver mucho, cuando veamos lo que es transmisión nerviosa, ¿sí? Es lo que permite también estos cambios de membrana y estos cambios permiten la transmisión de información en las neuronas. Luego tenemos la endocitosis, ¿sí? La endocitosis, durante la endocitosis las sustancias ingresan a la célula a través de unas vesículas que se forman o a partir de la membrana citoplasmática. ¿Sí? Hay 3 tipos de endocitosis. Una es la mediada por receptores, la otra es la fagocitosis y la otra es la pinocitosis. La mediada por receptores, nosotros tenemos, es sumamente específica, es sumamente selectiva, en donde tenemos receptores específicos que van a captar, ¿sí? El elemento, y acá tenemos un ejemplo, lo que van a captar el elemento, se van a
invaginar, ¿sí? Hacer como meter hacia adentro, va a formar una vesícula. Lo que va a hacer luego es, con todos estos elementos, los vuelve a enviar, hay parte que los vuelven a mandar, ¿sí? Y lo que va a hacer es ese elemento que estaba ingresando eh, directamente a la célula, que lo hizo a través de esta membrana, de, de este proceso, ¿sí? Es digerido dentro de la célula en lo que se llama un endosoma y es metido dentro de la célula para la función específica que se requiere. Esto sucede mucho con el LDL, que es un tipo de colesterol, ¿sí? Que es la manera que tiene de entrar a la célula y ese colesterol se va a utilizar luego para eh, reponer partes de la membrana citoplasmática. La fagocitosis es por ahí la más conocida de todos estos métodos, donde la célula va a rodear partículas sólidas grandes, como células muertas, bacterias, virus. Eh, no todas las células lo hacen, sí, lo hacen los fagocitos, que son aquellos que tienen la capacidad de llevar a cabo la fagocitosis. Y lo que van a hacer, si ustedes lo ven acá, es van a generar lo que se llama una especie de pseudópodo, una especie de pinza en donde va a fagocitar justamente a este elemento extraño. Acá tenemos una imagen real de un leucocito y una levadura. Lo mete dentro de la célula y los lisosomas, que contienen enzimas digestivas, van a invadir, ¿sí?, ese fagosoma y van a digerir ese elemento que fue fagocitado. Y por último tenemos la pinocitosis. Durante la pinocitosis, la membrana citoplasmática se invagina, va a formar una vesícula. Esta vesícula va a contener líquido extracelular. Es como si estuviera tomando agua la célula, vamos a decirlo así. Esta vesícula, sí, también se une a un lisosoma que contiene enzimas digestivas y lo que van a hacer es fusionarse y digerir aquello que fue pinocitado. Por último tenemos la exocitosis. En la exocitosis lo que va a pasar es que se va a liberar material hacia la célula, ¿sí? Es un método que lleva elementos desde adentro de la célula hacia afuera. Y este método es sumamente importante por dos cosas, porque van a trabajar de esta manera, trabajan las células que secretan enzimas digestivas, hormonas, moco u otras secreciones, y las células nerviosas que van a liberar, perdón, sustancias llamadas neurotransmisores. Durante este proceso, como les dije, se van a formar vesículas rodeadas por membranas denominadas vesículas secretoras y serán llevadas hacia la membrana para que se fusionen con la membrana y sean liberados hacia el contenido extracelular. Básicamente, que si fuera como el proceso inverso de esto, ¿sí? El proceso inverso. Entonces, la exocitosis lleva material hacia afuera de la célula. Bien, ahora vamos a hablar del citoplasma. El citoplasma, habíamos dicho que se divide en dos, en citosol y organulos, ¿sí? El citosol contiene microfilamentos, que es parte de lo que se llama citoesqueleto, microtúbulos y filamentos intermedios. Todo esto es parte del citoesqueleto, aquello que le da estructura justamente al citosol, y contiene agua. Entre los organulos podemos encontrar el centrosoma, los ribosomas, los cilios, los flagelos, el retículo endoplasmático liso y rugoso, los lisosomas, el complejo de Golgi, los peroxisomas, las mitocondrias, y los proteosomas. Como dijimos,
El citosol es la porción líquida, esperen que les haga un poco de zoom, así pueden verlo mejor. El citosol es la porción líquida del citoplasma, ¿sí? Que rodea los orgánulos y constituye alrededor del 55% del volumen celular total. Eh, a pesar de que la composición y su consistencia van variando según los sectores de la célula, entre el 75 y el 90% del citosol está conformado por agua. Tienen algunos compuestos disueltos también, o algunos compuestos en suspensión, como algunos iones, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, proteínas, lípidos, ATP, que es adenosín trifosfato, y productos de desecho. Y contiene lo que se llama citoesqueleto. El citoesqueleto es una red de filamentos proteicos, ¿sí? Que se extienden a través del citosol y lo que generan, como les dije, es les permite estructura. Tenemos los microfilamentos, ¿sí? Los microfilamentos, acá los vemos en un dibujo, ¿sí? Se encuentran como que le dan un marco eh, exterior o externo. Tenemos lo que son los filamentos intermedios y tenemos los microtúbulos, que los microtúbulos conforman lo que se llaman centrosomas. Y este citoesqueleto lo que nos permite justamente es, le da la estructura al marco de la célula. Los microtúbulos, que forman parte del centrosoma, los vemos y los trabajamos cuando veamos ahora división celular. Bien, esto es todo hasta este primer video. Ahora vamos a seguir en otro video con todo lo que vendría a ser los organulos.